De Bolivia genera cierta confusión, porque bueno, estuvo a punto de un golpe de Estado, pero el que lo trató de perpetrar, dijo, me pidieron que lo hiciera y me lo pidió el presidente. Como sea, hubo una toma militar del Palacio de Gobierno. Los militares entraron a la fuerza, derribaron las puertas con una tanqueta, encabezados por este personaje, el general Juan José Zúñiga, quien había sido destituido un día antes tras declararse públicamente en contra de una nueva candidatura de Evo Morales. Los soldados tomaron la Plaza Murillo en La Paz, que aquí en México sería una especie de comparable al Zócalo. Es una zona céntrica. Fueron horas de mucha tensión. El presidente boliviano, Luis Arce, apareció en un mensaje 2 horas después, condenando el intento de golpe de Estado. Además, circularon imágenes de él encarándose con el general golpista, Juan José Zúñiga, para pedirle el repliegue de los soldados. Más tarde, el presidente Arce nombró nuevos mandos militares y la revuelta se desactivó. ¿Fue un autogolpe o no fue un autogolpe? Ahí estamos. El general golpista, el señor Juan José Zúñiga, fue detenido y acusado de terrorismo, alzamiento armado contra el Estado. Pero resulta que al momento de ser detenido dio unas declaraciones que causaron enorme suspicacia y más confusión. Aseguró que llevó a cabo el intento de golpe de Estado siguiendo órdenes del presidente Luis Arce. Mire, textual lo dijo. Me reuní con el presidente. El presidente me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 Urtus, más 14 Z del regimiento de al aire. Bueno, el gobierno boliviano habría tenido información previa a que ocurriera el intento de golpe de Estado. Esto según declaró Eduardo del Castillo, ministro del Interior de Bolivia. El presidente Arce recibió informes sobre los intentos de desestabilización, pero no sabían cuántos y cuándo se llevaría a cabo. Los tropas militares se reunieron en la plaza principal de La Paz. Embistieron la puerta de Palacio Presidencial con una unidad blindada para que soldados ingresaran corriendo al edificio. Yo le diría, este es el entorno general y con la enorme posibilidad, con la gran posibilidad de poder conversar con Rafael Rojas, profesor del Colegio de México. Querido Rafael, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, un gusto saludarte después de algún tiempo que no nos veíamos. Sí, pues ahí también estabas entrando y saliendo mucho del país, también ahí. Exacto, sí. Pero ya estamos echados a andar, como puedes ver, y la primera pregunta es, golpe, autogolpe, ¿qué supones que pasó? Sí, mira, la verdad es que como siempre sucede que hay una escena de despliegue militar y de choque entre el ejército y el poder civil en América Latina, se desatan, ¿verdad?, las hipótesis. Hay una primera, yo diría que es automática, que es la que hemos leído en los medios más tradicionales de la izquierda, especialmente bolivariana, que sí, que es un intento de golpe de Estado, con el ejército, la derecha, el imperialismo, la CIA, por el control del litio, etcétera. Es como, ¿verdad?, una matriz narrativa siempre ahí que tiene a su favor, como tú sabes, una larga historia en América Latina. La segunda hipótesis es la de que, en efecto, en algún momento se intentó algún tipo de autogolpe de parte de sectores del gobierno de Luis Arce, enfrentado, como tú sabes, desde hace año y medio, cada vez más frontalmente con la corriente que encabeza dentro del movimiento al socialismo el expresidente Evo Morales. Y la tercera hipótesis, que es por la que yo me inclino, es que realmente se trató de una lectura particular de un sector de las Fuerzas Armadas bolivianas encabezadas por el general Zúñiga, que en medio del diferendo entre Arce y Evo, y apostándole muy fuertemente a la resolución del Tribunal Constitucional recientemente de que el expresidente Morales no puede postularse a la reelección en 2025, ese sector militar actuó por su cuenta tratando
de presionar a favor de un posicionamiento más firme del presidente Arce en contra de la reelección de Morales, y yo creo que intentando caer en gracia al presidente Arce. Y ahí es que se produce el choque, como vimos. Yo creo que no llegó a mayores porque en efecto se trata solo de un sector de las Fuerzas Armadas, no de todas las Fuerzas Armadas. No estoy tan seguro de que realmente fuera una acción respaldada por la oposición política tanto al presidente Arce como al expresidente Morales, es decir, lo que ambos llaman la derecha. En algún momento creo que el general Zúñiga pidió la liberación de Camacho, Áñez y otros políticos que estuvieron ubicados, ¿verdad?, en el gobierno que siguió a la renuncia de Evo Morales hace algunos años, pero no parece haber una conexión orgánica. Por lo tanto, yo me inclino más por esta tercera hipótesis que algunos consideran ingenua. Sí, no, pues parece que no tanto. ¿Cómo queda Evo Morales? ¿Y Evo Morales está, pregunto, confrontado con Arce? ¿O qué es lo que sucede entre ellos? Porque además tiene un enorme peso Evo Morales, que además en México sabemos el peso que tiene y lo que en un momento dado podría ser la reacción particularmente de la presidencia, cualquier decisión que él tomara. Sí, es muy interesante la pregunta y creo que es muy pertinente, y algunos colegas nuestros en Argentina, por ejemplo, el grupo de Pablo Stefanoni en la revista Nueva Sociedad han estado desarrollando esto muy, muy de cerca. Evo Morales, como tú bien dices, tiene su popularidad, claro, muy, muy arraigada dentro de Bolivia, y también una gran resonancia internacional con sus redes muy bien establecidas en la Alianza Bolivariana, en el Grupo de Puebla. Y curiosamente la hipótesis del autogolpe fue manejada por el presidente Morales desde antes de la incursión en el Palacio Quemado por parte de Zúñiga y sus tropas. Es decir, que lo que sucedió en esa intervención militar, en ese intento de intervención o presión militar sobre el presidente Arce, de algún modo dio la razón al expresidente Morales. Pero yo creo que la actuación del presidente Arce despejó un poco las dudas. Después yo vi que el propio expresidente Morales en su cuenta de Twitter reculó un poco, mantiene su llamado a la vigilancia y a la movilización en contra de lo que él llama el autogolpe. Las relaciones entre él y Arce están muy deterioradas. Los dos se acusan de traición, los dos se acusan de golpistas, pero fíjate, yo no descarto la posibilidad de que haya una ligera distensión después de lo que ha sucedido. Mira, ¿por qué la ves? Un poco por conveniencias mutuas, ¿no? Sí, bueno, pues parece que tuvieron una breve conversación en medio de la crisis. Yo creo que en resumidas cuentas la posición de Arce también ha logrado mucho respaldo internacional. Al principio hubo alguna confusión, creo yo, de parte de los gobiernos bolivarianos que parecían suscribir la narrativa de Morales, es decir, la interpretación del autogolpe, y fue una interpretación que iba en contra del gobierno de Arce. De hecho, la Cancillería boliviana tuvo que aclarar en algún momento ciertos inicios de posicionamiento a favor de Morales y en contra del presidente Arce, recordando naturalmente lo elemental, que el presidente legítimo y constitucional es Luis Arce, y que ya hay de hecho una fractura en el MAS. Lo que está por verse aquí, como tú sabes, que es el diferendo de fondo, es la pugna por la sucesión. ¿Quién realmente va de candidato? Si se fractura ya de manera irreversible el MAS, se crean dos fuerzas políticas, y si hay una pugna entre los dos, eso tendrá su repercusión a nivel internacional y específicamente en México. Oye, te pregunto por último, ¿cuándo son las siguientes elecciones y cuándo sabremos si Evo Morales está constitucionalmente en posibilidad de volver a ser presidente? Constitucionalmente sí, pero el Tribunal Constitucional a su vez
emitió una moción que lo inhabilita. Pero él tiene de su lado la Constitución, porque la Constitución no limita la reelección discontinua. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional sí ya lo inhabilitó. Es decir, el presidente Morales debe estar ahora, bueno, desde hace meses, con su equipo jurídico tratando de revertir la disposición del Tribunal Constitucional. Hasta este momento, yo creo que está en el aire su candidatura. Él está decidido a llevarla adelante y las elecciones en efecto están previstas para el año próximo, 2025. Bueno, el presidente López Obrador reaccionó rapidito, ¿no? Sí, yo vi también que la Cancillería rápido, Sí. no hubo, creo, de parte de México ese pequeño limbo errático que yo observé en otras corrientes donde se suscribía la tesis del autogolpe, lo cual implicaba, de hecho, a la autoridad presidencial actual, al presidente Luis Arce. Sí. Te mando un gran saludo, Rafael Rojas. Muchas Igualmente, gracias. Buenas noches. Un abrazo, Javier. Para Cuídense. ti, Rafael. Gracias.